Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Estamos en Josué, capítulo 5 y versículo 13. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Los preparativos espirituales para la conquista de la tierra de Canaán habían terminado. Dios había estado lidiando con su pueblo en el desierto por 40 años. Pero ahora habían cruzado el Jordán. El río Jordán se había abierto y había pasado el pueblo de Dios. Estaban entrando a la tierra prometida. Habían pasado el río Jordán y lo habían pasado cerca de Jericó. El pueblo estaba preparado, habían llegado a Gilgal. Y allí Dios los había consagrado, se había consagrado el pueblo para tomar posesión de la tierra prometida. Pero la tierra prometida llevaba luchas. La tierra prometida iba a ser conquistada por fuerza. Aunque Dios ya se la había entregado, el pueblo tenía que dar pasos creyéndole al Señor. La circuncisión se había efectuado y estaba identificando al pueblo con Dios en relación al pacto. Porque Dios es un Dios de pacto. Así que el pueblo se había identificado allí en Gilgal. El lugar donde el pueblo estaba acampando era prueba de la fidelidad de Dios, de que Dios estaba con ellos. Dios los había conducido al lugar de la promesa. Lo que Dios había prometido ahora se estaba cumpliendo. Muchas veces cuando Dios nos promete ciertas cosas pensamos que Dios se ha olvidado de lo que nos ha prometido y que todo se ha quedado ahí. Pero Dios, cuando promete algo, Él lo va a cumplir. Y estaba cumpliendo lo que le había prometido al pueblo. De manera que podemos pensar entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en este momento, en esta circunstancia? Porque Dios había hecho que el Jordán se abriera para pasar. Y habían unas razones por las cuales Dios había permitido que el río se abriera para que ellos pasaran. Ellos podían haber pasado por otra parte. Pero Dios quería que vieran que Él estaba con el pueblo. Quería que el pueblo viera su mano poderosa abriendo el río, así como había abierto el Mar Rojo. También Dios quería que el pueblo reconociera a Josué como su líder y que se dieran cuenta de que Él lo había puesto y que tomaran respeto. Pero también Dios quería que las naciones vecinas se dieran cuenta que el poder de Dios era superior a todos los dioses falsos que ellos tenían. Que el poder del Dios verdadero tenía autoridad para abrir el río y que pasaran en seco. Ahora las naciones vecinas estaban aterrorizadas. El capítulo 5 comienza, dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que
hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Lo primero que Dios hace es poner terror en los enemigos de su pueblo. Y puso terror en estos enemigos. La tierra prometida ahora estaba delante de ellos. Estaba delante de la presencia de ellos. Los enemigos que tenían que derrotar estaban delante de ellos en este momento, en Jericó, la primera ciudad que iban a tomar. Así que los enemigos estaban allí frente a ellos. Josué había recibido la promesa y Dios le había ministrado que lo iba a proteger. Había promesas de Dios de protegerlo y ayudarlo. Él no dudaba de las promesas de Dios. Y no estaba dudando de que las promesas de Dios se cumplieran. Dios le había dicho en Josué capítulo 1 y versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Había una promesa que Dios le había dado a Josué. Josué estaba confiando en esta promesa. La confianza de Josué en Dios significaba que él reconocía que tenía que ser diligente. Porque muchas veces cuando recibimos las promesas de Dios pensamos de que ya Dios me prometió algo y que todo va a ocurrir y yo no tengo que hacer nada más ni tengo que tener cuidado en las cosas que hago. Pero Josué tenía cuidado en lo que estaba siendo diligente para conquistar la ciudad. Estaba dando los pasos correctos. Dice ahí el verso 13, donde comenzamos, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué se encaminó hacia Jericó. Estaba observando Jericó. Es fácil suponer que aunque Josué tenía la confianza en Dios y estaba confiado en las promesas que Dios le había dado, tenía una preocupación que era natural de los próximos acontecimientos. Porque esto no era cuestión de entrar y tomar y estaba la ciudad vacía. No. La ciudad estaba allí, estaba protegida. Y ellos tenían que tomarla. Había un obstáculo que estaba imponiéndose. Un obstáculo imponente ante los ojos de Josué. Los muros de Jericó eran altos. Los muros de Jericó eran seguros. Y Josué sabía esto. Había salido para observarlo. Estaba observando. Tal vez vendría a la mente de este hombre, las palabras de los espías cuando habían ido años antes a reconocer la tierra. Cuando habían ido y habían reconocido la tierra y habían dicho, no podemos contra estas ciudades porque tienen grandes muros. Hay grandes guerreros en estas ciudades, hay gigantes. Probablemente venían los pensamientos de Josué estas palabras. Cuando decían ellos son más fuertes que nosotros. Años antes Josué había sido espía y había ido a reconocer la tierra de Canaán. Y de los 12 que habían ido, 10 daban pronósticos negativos. Josué conocía esto. Y es probable que en ese momento las palabras estaban resonando en sus pensamientos. Porque cuando Dios nos da algo, muchas veces el enemigo empieza a tirar los dardos para que empieces a dudar del poder de Dios. El enemigo empieza a tirar los dardos para que empieces a dudar de que Dios está contigo y que lo que Dios ha dicho que es tuyo te pertenece. Y muchas veces dudamos de las promesas que Dios nos ha dado. Desde la perspectiva humana parece razonable que no vamos a poder alcanzar ciertas cosas en nuestra vida. Cuando usted comienza a ver ciertas cosas y lo ve desde la perspectiva humana, de lo que Dios ha dicho que te va a dar, de esa perspectiva humana, usted va a ver que no lo va a poder alcanzar. Y cuando usted empieza a mirarlo desde esa perspectiva, usted va a empezar a pensar de que no lo va a poder obtener. Yo no sé lo que usted le ha estado pidiendo a Dios o cuánto tiempo ha estado orándole a Dios por algo.
y todo lo que estás mirando es en términos humanos y estás viendo que nada cambia, estás viendo que nada se resuelve, estás viendo que las circunstancias no están funcionando a tu favor, porque lo estás mirando desde la perspectiva humana. Es natural que en la perspectiva humana nosotros lo miremos de esa manera. Es probable que Josué estaba mirándolo de igual manera. Pero cuando Dios ha dado una promesa, no podemos estar mirando las cosas con la perspectiva humana, sino que tenemos que buscar la estrategia que usted va a emplear a través de Dios. Tiene que buscar las estrategias para obtener lo que Dios ha dicho, y Dios te va a ministrar cómo hacer las cosas. Dios te va a ministrar cómo ir dando los pasos. Mire, era tremendo cuando vemos este versículo 13, capítulo 5 de Josué y verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La aparición delante de Josué de un varón con una espada desenvainada sería la confirmación que Josué necesitaba. Él salió y comenzó a mirar Jericó. Comenzó a ver lo difícil que era conquistar Jericó. Sabía que Dios le había prometido que estaría con él. Pero ahora este varón con la espada desenvainada le confirma. Josué no reconoció a aquel varón de entrada. Para él era un hombre armado que se interponía en el camino. En algún momento Josué parece que sale del campamento y aparentemente estaba solo, mirando a Jericó, mirando cómo iba a atacar Jericó, y se aparece este varón con la espada desenvainada. Y quiero que usted vaya en este día, para que no se vaya confundiendo, que me vaya siguiendo. Porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de temas, algunos malinterpretan lo que dice la palabra. Los enemigos estaban encerrados en la ciudad. Estaban allí en la ciudad encerrados. El ejército de Israel estaba acampado en Gilgal, cerca de Jericó. Estaba la batalla casi por comenzar, el pueblo estaba preparado. La pregunta era: ¿quién podía ser este guerrero? La pregunta puede ser, o era, o fue: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué estaba dispuesto a enfrentarse con el enemigo. En la guerra espiritual no se puede estar neutral. En las guerras espirituales, cuando comienza una guerra espiritual, no hay neutralidad. Josué le pregunta directamente si era de los nuestros o era de los enemigos. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12 y verso 30: el que no es conmigo, contra mí es. Así que en las guerras espirituales no hay términos medios, no hay neutrales. En las guerras espirituales o están o no están. Así que Josué le hace esa pregunta. El líder cristiano debe tener tres características que son esenciales. Alguien que ha sido llamado por Dios, alguien que ha sido tocado por el Señor, debe tener estas mismas características para servir a Dios. Número uno, tiene que tener visión. Aleluya. Un verdadero líder es el que comienza a ver el final del problema. Comienza a ver el problema que está existiendo y comienza a ver el final de ese problema que se va a resolver, considerando primero la dimensión de la situación. Y comienza a ver el problema, comienza a considerar la dimensión de la situación que está ocurriendo, y el líder empieza a ver dónde es que va a tener la victoria y cómo la va a tener. El verdadero líder tiene que tener esa visión. El verdadero hombre o mujer de Dios comienza a mirar las cosas como Dios dice que tenemos que mirarlas. Comienza a ver las cosas en victoria y de qué manera se va a ir gestando todo para que la gloria de Dios se manifieste de una manera poderosa. Cuando
hablamos de las características de un verdadero llamado de Dios, se involucra esta persona en las situaciones personales. Entra en lo personal. Cuando usted empieza en una situación, en un problema, Dios comienza a ministrarle. Y usted comienza en la visión de Dios, usted comienza a ver el resultado final. Y después muchas veces el enemigo va a querer tirarte para que entonces esa visión que ya tuviste comience a flaquear. Cuando alguien está conquistando, se exige aceptar las responsabilidades plenas. Cuando alguien está entrando en una batalla, quiere conquistar ciertas áreas, se va a exigir que tenemos que aceptar las responsabilidades de lo que viene. Tenemos que aceptar las responsabilidades de lo que Dios está poniendo. Debemos de actuar sin evadir las situaciones. Porque hay situaciones que van a venir a la vida del cristiano. Me gustaría decirle que no van a venir situaciones a su vida, pero van a venir situaciones a la vida del cristiano. Y debemos de actuar sin evadir estas situaciones, porque las situaciones cuando vienen fuertes son más trabajosas. Hay mucho más trabajo para llevar a cabo la tarea con éxito. No debemos de estar evadiendo las situaciones que estamos enfrentando. Debemos conocer a lo que nos estamos enfrentando. Debemos de conocer muy bien lo que nos estamos enfrentando, porque muchas veces esto va a traer molestias personales. Cuando usted entra en una batalla espiritual para conquistar ciertas áreas, va a traer molestias personales. Hay momentos donde vamos a ser molestados personalmente. Josué tuvo que salir de la comodidad del campamento donde él estaba con todo su ejército y aventurarse en el camino a Jericó. Salió del campamento y no dice que iba con nadie. La Biblia muestra de que iba solo. Y estaba aventurándose hacia Jericó fácilmente. Podía haber sido atrapado, emboscado por el enemigo. Sin embargo, estaba aventurándose, estaba tomando los riesgos que él sabía que tenía que asumir. El que siente el llamado de Dios a servirle muchas veces tiene que dejar el lugar de la comodidad para aproximarse personalmente al problema. Y tiene que dejar ese lugar de comodidad y comenzar a entrar y aproximarse a esa situación que lo está agobiando. A ese problema que lo quiere atormentar. Tal vez exija horas que no vas a poder dormir, horas sin dormir. Mientras otros duermen, usted tiene que estar con horas sin dormir. Tal vez exija tiempo de trabajo. Y tal vez cuando estás entrando en esa batalla, en esa guerra espiritual, en esa conquista, vas a tener que tomar tiempo del trabajo mientras otros están descansando. Porque muchas veces queremos servirle al Señor y pensamos que servirle al Señor va a ser las cosas, que todo va a salir y que voy a tener tiempo de más y que voy a tener los sueños completos todo el tiempo. Pero cuando te das cuenta que quieres servirle al Señor de corazón, te empiezas a ver que muchas veces el tiempo de sueño tienes que cambiarlo por el trabajo para Dios. Que muchas veces el tiempo de descansar tienes que cambiarlo por trabajar para el Señor. Soportar muchas veces cansancio mientras otros disfrutan de la tranquilidad. Y usted tiene que pararse en la brecha. Es el precio que pagamos. Es el precio que hay que pagar. Sabe que mientras estaba en este mensaje y estaba estudiando la palabra, metido en este mensaje, me daba cuenta de algo que lo he sabido por años y Dios me lo ha ministrado, pero hoy quiero decírselo. Usted no viene aquí a escuchar en algún momento de que el pastor no se pudo preparar porque no tenía tiempo. Usted lo menos que viene es a escuchar esto. Usted no viene aquí a escuchar, no, la predicación no podemos darla, o tiene que ser una predicación vacía porque no tuvimos tiempo para meternos con Dios. Usted viene aquí a buscar que el Señor lo alimente con su espíritu. Usted viene aquí a buscar que Dios le hable, que la palabra de Dios le ministre. La situación, si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, tiene que ser nuestra relación con Dios en buscar prepararnos para que usted reciba el maná celestial.
No es cuestión de usted decir, ay, pobrecito el pastor que no se preparó. No, no, no. Que el Señor reprenda al diablo. Dios nos ha llamado a pagar un precio y nosotros tenemos que pagar ese precio. Usted está llamado a hoy, ha venido a recibir un alimento espiritual donde la palabra de Dios se inserta en su espíritu, lo alimenta, lo levanta y lo transforma. Aleluya. Usted ha venido a buscar que Dios lo alimente. Esto no importa quién sea en la congregación. Por eso muchas veces los líderes en la congregación, los que tienen ministerio en la congregación, tienen la responsabilidad de prepararse. Esto no es cuestión de venir con las excusas. Pastores, que no tuve tiempo para orar. Pastores, que no tuve tiempo para prepararme. No, esas excusas Dios no las quiere escuchar. Dios te da la fuerza para que te prepare. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y Él dice que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Que los muchachos se fatigan y se cansan. Que los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa de Dios es para los que han sido llamados por Él. Aleluya. Entonces, en la persona que es llamada por Dios, una de las características es que se involucra en las situaciones personales. Se mete en las situaciones personales que está pasando. Si alguien tiene una necesidad en la iglesia, está orando por ello. Si alguien hay una necesidad, está ahí pendiente. Se involucra en las cosas personales, en las situaciones personales. Y la tercera característica de alguien que es llamado por Dios es que es una persona de decisiones. Tiene decisiones. Josué preguntó sin rodeo al varón que estaba frente a él cuál era su posición. No estuvo con rodeo, espérate, ¿de dónde tú vienes? ¿Quién? No, le preguntó directamente. Le hizo la pregunta directa. Mire, le dice, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Estaba preguntando directo, si eres de nuestros enemigos, pues estamos en guerra. Y si eres de los nuestros, pues eres bienvenido. Aleluya. Vamos a ir al verso 14 del capítulo 5 de Josué. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? La respuesta fue contundente. No quedó duda alguna en Josué que este hombre era el varón de Dios, el príncipe del ejército de Jehová. Y vamos a entrar aquí ahora en esto. Él era quien conduciría las acciones del ejército de Israel para tomar la tierra prometida. Ahora había venido el príncipe del ejército de Jehová. Estaba teniendo una confirmación Josué. Estaba teniendo la confirmación que las batallas eran de Dios. Estaba teniendo esa confirmación que Dios mismo estaba allí para conducir su ejército. Que el mismo Dios estaba en aquel lugar. Por eso le dije que quiero que me vaya siguiendo para que no malinterprete las escrituras. No hay dudas que Josué entendió muy claramente que estaba en presencia de Dios. Y sé que ya hay una duda corriendo por muchos, pero vamos a ir llegando a eso. Josué era el líder del pueblo, pero allí estaba Dios mismo ante su presencia. Y ante la presencia de Dios se dobla toda rodilla. Así que la misma presencia de Dios estaba allí. La primera evidencia de la deidad o de la divinidad del príncipe del ejército de Jehová es que aceptó la adoración de Josué. Así que esa es la primera evidencia de la deidad o la divinidad del príncipe del ejército de Jehová. Ningún ángel, aunque sea del rango elevado que sea,
Ningún ángel, por mucho rango que tenga dentro de sus poderíos, aceptaría ser adorado por alguien. Ningún ángel lo aceptaría. Y vamos a probar esto por la Biblia, porque no quiero que usted se me quede con dudas. Estamos tocando puntos doctrinales donde probablemente hoy tenga usted revelación de Dios. Quiero que usted venga conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, venga conmigo, búsquelo. Y vamos juntos a leer capítulo 19 y verso 9. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 22, miren lo que dice, capítulo 22 de Apocalipsis y versículo 8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aleluya. Así que bíblicamente la Biblia enseña que ningún ángel, aunque sea del rango más elevado, aceptaría la adoración. Así que cuando usted, muchas veces, usted vio una doctrina que era la adoración de ángeles. Y las personas tenían ángeles por todas partes y lo adoraban. Eso no es bíblico. Eso es una falsa doctrina. Los ángeles no se adoran. Se adora a Dios. Aleluya. Vamos a seguir entonces en el mensaje para llegar a lo que queremos. Ante la presencia del Señor, Josué se sitúa como lo que él es. Se sitúa como siervo. Se humilla en la actitud humilde que corresponde para recibir las órdenes. Josué se humilla como siervo delante de el varón con la espada desenvainada. Así que Josué se pone en posición de humillación. Se humilla como siervo. Porque cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, eso es lo que tenemos que hacer de inmediato. Humillarnos. Josué esperaba las instrucciones. Esperaba que lo instruyera. Sin embargo, escuchó las mismas palabras que escuchó Moisés cuando estaba delante de la zarza, que la zarza estaba ardiendo. Cuando estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, que Josué es llamado y entonces recibe las mismas palabras allí en Éxodo capítulo 3 y versículo 5, cuando le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Así que Josué estaba recibiendo estas mismas palabras, quita el calzado de tus pies. Mire, dice el verso 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Josué estaba esperando las instrucciones. Estaba esperando, bueno, si estoy para atacar Jericó, ya tengo la ciudad, la estoy mirando, las murallas están muy fuertes, pues si el príncipe del ejército de Jehová está aquí, pues me va a instruir lo que voy a hacer. Y la palabra que recibe, él le dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Así que le habla con estas palabras. El lugar donde estaba era santo porque la presencia de Dios lo santificaba. Así que cuando se está quitando allí, está diciendo quítate el calzado de los pies, es porque estaba la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, ese lugar es santo. Aleluya.
Yo no sé si usted puede recibir hoy esto, pero donde está la presencia de Dios, hay lugar santo. Y muchas veces usted piensa que le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, y a Josué: quítate el calzado. Pero cuando está la presencia de Dios, Dios está ministrando diciendo: quita lo que no me agrada. Tienes áreas en tu vida que tienen que ser quitadas porque no me agradan. Cuando la presencia de Dios está, no es porque este lugar sea santo en sí mismo. Es santo porque la presencia de Dios está. Si la presencia de Dios no está, entonces no es lugar santo. Pero donde está la presencia de Dios, ahí es lugar santo. Le dice que se quite el calzado de los pies. Josué lo hizo de inmediato. De inmediato se quitó el calzado de los pies. Este pasaje presenta lo que se conoce como una teofanía. Por eso estamos ahora llegando al punto que le dije: no quiero que esté atendiendo para que reciba la revelación de Dios. Se conoce como una teofanía. Esto es una manifestación visible de Dios en forma humana. Así que allí se estaba produciendo una teofanía. La deidad del ángel de Jehová se aprecia fácilmente en la porción bíblica. Se aprecia fácilmente en esta porción de la palabra. El ángel de Jehová se identifica con Dios mismo. Se identifica como el mismo Dios en varios lugares en la Biblia. Se identificó con Abraham e Isaac en Génesis capítulo 22. Se identificó a la mamá de Sansón en Jueces capítulo 13. Se identificó también a Gedeón en Jueces capítulo 6. O sea, allí se estaba identificando como el ángel de Jehová. Todo ángel que Dios envía a ejecutar una orden pudiera ser llamado ángel de Jehová. Todo ángel que Dios envía. Pero el misterioso ángel de Jehová es de un orden totalmente distinto. Es de un orden totalmente distinto. Es, a la vez que es distinto, es uno con Dios. Así que vamos entrando. ¿Qué persona divina es manifestada en el ángel de Jehová? ¿Qué persona divina es manifestada en el ángel de Jehová? La respuesta es: solo la segunda persona de la Trinidad. Solo la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo. Así que solamente la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Jesucristo es Dios hombre. Es más, en Mateo capítulo 1 y verso 23 habla de la profecía que venía del libro de Isaías, que lo llama Emanuel, que es Dios con nosotros. Así que Jesucristo es Dios. Aleluya. La primera persona de la deidad es invisible. Nadie lo ha visto al Padre. Ahora usted va cayendo en la revelación. Porque sé que cuando comenzamos, me imagino que algunos que conocen la palabra dijeron: hey, ¿qué pasó? Así que la primera persona de la deidad es invisible y nadie lo ha visto jamás al Padre. Aleluya. Vamos a Juan un momento. Quiero que venga a Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ni nadie lo puede ver. Aleluya. Quiero que venga conmigo a Timoteo. Aleluya. Primera de Timoteo, venga conmigo. Es necesario que usted busque estas porciones bíblicas para que no se me quede con duda. Primera de Timoteo capítulo 6 y verso 16. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Debemos de ver en este día la humildad de Josué. Se inclinó delante del Señor, reconociendo la dependencia de Él. Entonces, podemos ver que el ángel de Jehová, podemos ver que el príncipe que habían enviado del ejército, pues era el mismo Jesucristo. Aleluya. La segunda persona de la Trinidad. Pastor, pero si Jesucristo vino después a la tierra, en la mente humana no va a caber de que Cristo es Dios para usted, pero en la mente espiritual sí, porque Él es Dios. Y Él es Dios sobre todas las cosas. Y Él siempre ha estado, siempre ha existido. Nadie lo creó porque siempre ha estado. Y siempre estará porque es eterno. Cristo eterno, Dios es eterno. Aleluya. Gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Así que cuando Josué se le aparece, le dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué de inmediato, cuando Josué le pregunta que de quién eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos, Josué estaba dispuesto a desenvainar su espada y a enfrentarse. Pero cuando le dice quién es, de inmediato lo que hizo fue humillarse en su presencia. Porque cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios llega, cuando Jesucristo te ministra, ahí ya entonces nos rendimos en su presencia. Ahí estamos obedeciendo lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Esa misma reverencia debe existir en la iglesia hoy en día. La iglesia de Cristo no es una iglesia de religiosos. La iglesia de Cristo es una iglesia de relación con Dios. Y si hay una relación con Dios, cuando venimos a este lugar, tiene que haber reverencia a Dios. Cuando venimos a este lugar, venimos a adorar a un Dios vivo. Porque si la presencia de Dios está en este lugar, entonces este es un lugar santo, porque su presencia está aquí. Y cuando adoramos a Dios, cuando nos metemos en esa dirección que Josué se metió de adorar, de servirle, de humillarse en su presencia, la unción de Dios va a estar sobre él. Por eso fue que después Josué no tuvo ningún temor en entrar a Jericó, porque tenía después las instrucciones que tenía que hacer. Ahora había visto a Jericó, lo había visto con grandes murallas, lo había visto con los pensamientos que le habían hablado, de que habían dicho que ahí habían gigantes, que habían guerreros. Él mismo había entrado a reconocer la tierra años antes, pero ahora estaba confiando en Dios, porque la presencia de Dios había estado allí y le había dicho: quita el calzado de tus pies. Había humillado en la presencia de Dios y tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ministra y nos humillamos en su presencia, después vienen las instrucciones de Dios. Aleluya. Pastor, pero es que de momento no sentí la presencia aquí, no la siento. Bueno, quiero decirle que Josué, cuando vio al varón con la espada en la mano, tampoco la sintió. ¿Por qué usted cree que le pregunta? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Porque no sintió la presencia de Dios. Si lo llega a haber sentido, no le pregunta nada. Ahí mismo se humilla y ahí mismo se rinde. Pero cuando le dijo no, que era el príncipe del ejército de Jehová, ahí dijo: espérate, que esto está en serio. Aquí está la presencia de Dios. Y esperando instrucciones le dice: quítate el calzado de tus pies. Y Josué dijo: bueno, aquí las instrucciones ahora no me interesan. Ahora lo que tengo es que humillarme, quitarme el calzado, porque el santo está aquí. Aleluya. Gloria sea a Jesucristo. El Señor santifica a la iglesia y debe de existir un profundo respeto en este lugar cuando venimos. Debe de existir en nuestros corazones un profundo respeto, porque la presencia de Dios está aquí. Aquí Dios ha sanado enfermos. Aquí Dios ha libertado cautivos.
Aquí Dios ha transformado vidas, ha sacado personas del vicio, ha sanado personas del SIDA. Aquí Dios ha tratado con los corazones. Aquí Dios ha levantado a los caídos, ha prosperado. Aquí Dios ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo. Merecemos venir a este lugar y merece el Señor ese respeto. Cuando estamos en este lugar, el respeto a Dios. Debe haber un respeto en este lugar. Debe haber respeto al Señor. En las grandes pruebas, en las grandes conquistas de la vida, Dios te manifestará y te hablará de una manera poderosa para que tengas seguridad de la victoria. Solamente confía en Dios. Solamente créele al Señor. Créele a Dios que Dios lo hará. Sigue creyendo porque Dios va a hacer algo poderoso contigo. Dios va a hacer algo poderoso con tu vida. Es probable que estés pasando por lucha fuerte, estés pasando por guerras tremendas y pienses que no vas a salir de ahí. Pero Dios te revelará cómo resolver la situación. Dios se manifestará a tu vida de una manera poderosa. Dios glorificará su nombre a través de la necesidad que usted tiene. Y usted le dará gloria a Dios y exaltará el nombre poderoso de Jesucristo. Dios se manifestará en tu vida. Escúchalo. No estoy hablando como un profeta, pero estoy profetizando. Dios se manifestará en tu vida. Dios se manifestará en tu vida y te mostrará la bendición que tiene para ti. Dios lo hará. Dios lo va a hacer. Aleluya. Yo no sé cuántas luchas estás teniendo y cuántas luchas has tenido, porque en muchas ocasiones viste ciertas cosas que no te gustaron y eso marcó tu vida de una manera negativa en cuanto al evangelio, porque comenzaste a poner tu mirada en lo que hacía el hombre, en lo que hacía la mujer. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, porque quien te ha llamado a ti es Jesucristo. A ti no te ha llamado un hombre, quien te llamó es Jesucristo. Y quien quiere bendecirte es Jesucristo, porque Él venció allí en la cruz del Calvario. Allí Él venció al diablo. Y si Él lo venció, es para que usted también pueda sentir en este día que usted es vencedor y que Él te va a dar la victoria. Solamente créele al Señor y Dios hará. Créele a Dios y Dios lo va a hacer. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.